sin flagelo. Puede ser transmitida por la picadura de un insecto volador que ingiere sangre, mosquitos principalmente, y tiene estadios en el ser humano. Esto ya lo comentaba. Normalmente las formas sin flagelo son las que penetran las células. Sí, es un parásito. Y básicamente existen varias especies de mosquitos. Les había comentado que muchos mosquitos, cuando inyectan la saliva, aquí están ya las partes de la leishmania sin flagelo que van a inyectar mientras están succionando por otro conducto la sangre. Sí, entonces, al inyectar saliva que tiene un calmante y un anticoagulante, nos emite la enfermedad. Aquí hay varias leishmanias y están entrando a las células. Aquí hay una ya entrando dentro de la célula. Déjenme admitir rápidamente a otro de sus compañeros. Va a ser al último. Ok. Este es un macrófago, un glóbulo blanco, y aquí tenemos a la leishmania. Sí, la cuestión está en que cuando es fagocitada, se reproduce, no es digerida y se reproduce entre los glóbulos blancos. Entonces, cuando sale o es ingerida por el mosquito, puede ingerir estos glóbulos blancos y así es como el mosquito se reinfecta. Sí, estos son algunos de los síntomas de leishmaniasis cutánea. Normalmente origina algo parecido a úlcera, está dañando. Si está cerca de piel, como va rompiendo las células, la ulceración, ya sea por dentro o por fuera, es básicamente porque las células están siendo rotas cuando la leishmania sale de las células. Sí, entonces lisa el tejido. Si lo va rompiendo, digamos que nos está comiendo de célula por célula. Bueno, estas que normalmente no son tan gratas de ver. Y como esto no es importancia médica, me voy a pasar. También ocurren las vísceras. Y ahora vamos con Giardia. Giardia ya la vimos también. Giardia es un parásito del tracto digestivo. Y se acuerdan, es la que parece fantasmita que tiene 8 flagelos, 4 pares. ¿Sí? Y que la fase quística presenta 4 núcleos. ¿Ok? Su genoma es muy particular de se recuerdan, no tiene mitocondrias, no tiene aparato de Golgi, y la forma de trofosforitis, la forma activa e infectiva, y tiene, bueno, esta es una teoría del origen del núcleo que es muy similar a la que ya vimos cuando vimos la teoría de endosimbiosis de Margulis. Presenta su axostilo, que son los microtúbulos que conectan a todos los flagelos y ayudan a la locomoción. Presenta un disco de succión que está siendo señalado y aquí se puede ver de lado mejor el disco, que sería este disco que está aquí. Cuando lo vemos en 3D, pareciera, si lo marcáramos cada media micro, cada 5 nanómetros, tendríamos líneas como si fuera un pozo, digamos que es en esta parte. Es
permite adherirse al intestino, y esa es la fase del quiste. Y también ya la mencionamos, presenta 4 núcleos, ovalado o circular. Aquí tenemos muchas pegadas al intestino. ¿Sí? No se trata de una. La parasitosis se trata de una invasión de muchos de estos organismos. ¿Sí? Aquí se puede observar el disco haciendo un vacío en los pliegues del epitelio del intestino. Recuerden que tenemos mesosomas, que son proyecciones de la membrana para aumentar la superficie de absorción. Pues bueno, este organismo, esta célula parásita, abarca varios de ellos en su disco y queda adherido a nuestro intestino. Entonces provoca la enfermedad giardiasis. Es la principal causa de diarrea en nosotros y en el ganado. ¿Sí? La parasitosis por Giardia. Y la tomamos por consumir alimentos contaminados con heces fecales. También tenemos a este organismo que son las tricomonas. Es una enfermedad de transmisión sexual. Ya las vimos, no presenta un quiste, presenta 4 flagelos anteriores y uno posterior. Presenta su citostoma y el axostilo que se proyecta hasta el frente, hasta conectar con el flagelo anterior. ¿Sí? Ok. Presenta una membrana ondulante, igual que los trypanosomas, este que está aquí. Ok, y me estoy yendo rápido porque ya vimos todos estos organismos, todos estos grupos. Lo estoy viendo como una forma de repaso relativamente rápida. Presenta entonces la importancia médica, que es la tricomoniasis, la enfermedad de transmisión sexual que genera este organismo. Tricomonas vaginalis, básicamente provoca, aquí la vemos en la mucosa vaginal, provoca unas secreciones de aroma desagradable, lechosas normalmente, espesas y de aroma desagradable. En el hombre también provoca una secreción de la uretra desagradable y dificultad en orinar, en ambos casos, dificultad en orinar. Y el 50%, normalmente la mayoría de los hombres se consideran asintomáticos, y el 50% de las mujeres que la tienen también. ¿Ok? Este es el árbol que vimos, entonces hay muchos grupos. Este grupo no lo hemos visto, este es el último que vamos a ver, que son las hayas gigantes, pero no me quiero detener ahí, me quiero ir a los foraminíferos, que ya los vimos, son bentónicos, también son flotantes, normalmente están en todas las aguas. Presentan los filipodios, que son estas proyecciones que no son otra cosa que proyecciones de la membrana celular, ¿sí? Que le dan esa sensación de radios. Si recuerdan, tienen un endoesqueleto lleno de poros y parece un caracol, y va generando una capa nueva conforme va creciendo. Generaría otra y así iría progresando el foraminífero. Cada uno de esos poros proyecta una parte de la membrana celular. Es como una amiba dentro de una concha de caracol. De importancia en la que nos permiten determinar yacimientos de petróleo, ¿no? Por ejemplo. Ok. Y esta es una vista de esos esqueletos. Si ustedes ven el del centro, realmente algunos parecen caracoles, otros parecen conchas de distintos tamaños. Muy curioso que después los grupos de invertebrados generaron grupos con conchas, ¿no? Como los bivalvos y los caracoles. Muy parecidas, siguiendo la misma geometría. Todas estas conchas son a las que llamamos crestas. La parte principal
nace de este poro, sale de este poro, y por todo lo demás salen muchos radios que permiten caminar o alimentarse, encontrar bacterias, se alimentan de bacterias. ¿Sí? Aquí se ven todos estos radios proyectándose. Eso es. Y son microscópicos, tenemos que verlos en un microscopio estereoscópico o en un óptico para diferenciarlos. Los foraminíferos tienen una enorme cantidad de formas. Perdón, mi perro. Ya lo voy a vender a un taquero. Da mucha lata. Ok, no. Entonces, capturan enormes cantidades de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transforma en el carbonato de calcio de sus endoesqueletos. Entonces, existen yacimientos, por ejemplo, que llegan a tener más de 50 metros de ancho de profundidad, de puras microconchas de foraminíferos, y abarcan varios kilómetros de extensión. La mayoría de los campos petroleros presenta estratos de enormes cantidades de foraminíferos. ¿Saben cuánto CO2 hay ahí en esas miles de hectáreas con esa profundidad? Miles de toneladas de CO2 que ha sido capturado y convertido en concha. Por eso son importantes todos los que forman conchas, capturan CO2, no solo los foraminíferos, los arrecifes de coral son dióxido de carbono convertido en arrecife. Hay algas que generan esqueletos calcáreos, los bivalvos, etc. ¿Sí? Y bueno, todos ellos tienen esa importante, y ya les había comentado, son usados mucho en búsqueda de petróleo. Aquí en México, sobre todo, son puros biólogos los que trabajan e identifican a estos organismos, y la verdad es que creo que es el mejor trabajo pagado para un biólogo, de trabajar como reconociendo foraminíferos para la industria petrolera. Mucho más que ser un SNI 13, y menos, menos estresante. Ok. Existen una complejidad en cuanto a toda la estructura taxonómica de los foraminíferos, dependiendo de la forma, de la longitud. Lo que sabemos es, a partir de esa tabla que ustedes están viendo, es que algunos estuvieron en el Eoceno o en el Paleoceno, ¿sí? O en el Cretácico, junto con sus subdivisiones, ¿no? El Aptiano, el Albiano, el Cenomaniano, etcétera, que son subdivisiones que, si ustedes se dedican a la paleontología, requerirán aprenderse todos estos. Yo les había pedido nada más que se aprendieran las eras con sus periodos, el Triásico, Jurásico y Cretácico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sabemos que si lo encuentran, ustedes están en un periodo geológico determinado o entre un periodo geológico determinado, y eso les da una validez o un cálculo de entre, por ejemplo, 105, por ejemplo, a 89 millones de años. De 89 a 105 millones de años. La presencia de esta especie. Entonces, el aprendernoslas nos va dando dataciones importantes para ellos. El otro grupo que vimos fueron los radiolarios, que son marinos y pelágicos, también generan su concha. Y también hay proyecciones, es también como una amiba que genera proyecciones, nada más que aquí hay simetría radial todo el tiempo, por eso son radiolarios, mientras que los otros tienen simetría radial y bilateral. ¿Sí? Básicamente es está dividido en tres partes: cápsula central, cápsula externa. Los filipodios son proyecciones, son pseudópodos en forma de agujas que salen al exterior. Sí, también eso ya lo había yo mencionado. Es como los vemos. Y también son ampliamente utilizados en la cuestión del petróleo. Y comentamos que la cámara presenta tres cámaras, 1, 2
y 3. ¿Sí? Es interesante porque en cada una se aloja diversas partes de la célula. Aquí se pueden observar muy bien las 3 cámaras, miren. ¿Sí? Aquí está la cámara exterior, aquí hay una cámara y dentro hay otra cámara todavía. Aquí se observa otra de las cámaras dentro. ¿Sí? En los radiolarios rotos es más fácil observar la cuestión de las cámaras. El esqueleto aquí es de sílice. El sílice es básicamente vidrio, cristal. Muchos radiolarios forman parte de la arena de las playas, por ejemplo. Y llegan a presentar todos estos poros donde salen las espinas, los filipodios, que son las proyecciones del citoplasma a través de la membrana. La morfología es increíblemente hermosa. De esto también solamente se ha clasificado para cuestiones taxonómicas, pero no para cuestiones ambientales. También aprender mucho de los exoesqueletos y generar, por ejemplo, similitudes entre algunos y otros en cuanto al papel o a la locomoción o al hábitat, es algo que no se ha hecho y que podría generar muchas cuestiones del conocimiento de estos grupos. Todavía no sabemos si hay reproducción asexual o sexual. No se ha confirmado. Y el registro fósil tiene una gran discontinuidad. Esos son los grupos que hemos estado viendo. Los grupos que nos faltan son las algas y las diatomeas, que es la siguiente clase. Pero básicamente, quería yo retomar todos estos grupos para tener una idea de la complejidad de lo que estamos viendo. Ya vamos a terminar los grupos. Nos hacen falta las diatomeas y los otros grupos. Y hasta aquí sería la clase de hoy, chicos. Este fue como un previo a los grupos que vienen, las diatomeas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, creo que vamos claro. Creo que queda más claro cuando hacemos esta recopilación. Está aquí cocinando el sol. Cuando hacemos esta recopilación queda un poquito más claro. Y esto les va a permitir a ustedes el examen es la comparativa de estos. Entonces, para que sea más fácil, les ayuda mucho. Hagan una llave y vayan colocando los distintos grupos con las características y una imagen en su computadora. Una imagen de un grupo y su mucho más fácil que si los van repasando por grupos separados, ¿no? Que es como normalmente la biología tradicional los enseña. Es más fácil verlos así para ver algo más comparativo y funcional. ¿Vale? Pues tengan una gran tarde, chicos.